¿Qué tal? ¿Se han leído el libro? Tengo por aquí las preguntas que ustedes han dejado. Pero vamos, con tanta gente como se ha leído el libro. ¡Hola, Eva! Hola, ¿qué tal? Madre mía, ya que nos vemos cada 2 semanas. Eso está muy Ah, chulo. sí, ¿qué tal? Muy bien, ¿y Bien, tú? Bien. encantada. Encantada de estar otra vez aquí. Jo. Oye, qué éxito, Eva, ¿no? Y number one. Muy bien. Sí, no me parece una pasada. Es que hay tanta gente escribiendo, hay tantos libros maravillosos, Sí, pero los tuyos es que son todos maravillosos. Y ostras. todos con un éxito y un atrápalo Ujú. increíble. Vamos, es de los libros que tú dices, me sale caro para lo poco que me dura, ¿no? Sí, la verdad es que siempre digo a la gente, por favor, no os la leáis en 2 noches, que a mí me ha costado mucho más y segundo, se pierden muchas capas, Claro, sí, se sí, no, pierden hay muchas que ir lecturas. despacito. Sí. Hay que ir despacito, pero lo cierto es que cuando algo te atrapa tanto, no lo quieres dejar, Ujú. ¿sabes? Sí, Es sí. como, aparte, tan, tan entretenido de leer porque va haciendo ese salto en el tiempo, ¿no? De 2022 a 1992 y, claro, me ha parecido una pasada. Por un lado me ha dado pena, porque yo no sé si con esto se acaba se acaba el Kraken, que eso también No, me lo han preguntado. habrá más Krakens, habrá más Krakens. Habrá más, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque claro, hay como un final ahí tan redondo con tantas cosas. No hagamos de spoiler, no se preocupen. No haremos de spoiler, pero es difícil, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, ya. Dice alguien, me lo leí en 3 días, no podía parar. Claro, pues o sea, la culpa es tuya. Bendita culpa, ¿no? La culpa es tuya que estamos ahí enganchadas. Madre mía. Bueno, podemos decir que El Ángel de la Ciudad es la continuidad de El Libro Negro de las Horas, ¿no? Sí, sí, Sí. Vale, que hay muchos personajes en común claro. y alguna nueva que aparece. Sí, porque Y es como, a ver, la trilogía comienza toda la serie de Kraken y son 3 libros, que es El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, Los señores del tiempo. Y después empieza El libro negro de las horas, que es el 4 libro de Kraken, y luego este último, que es El ángel negro, el ángel de la ciudad. Y hay mucha gente que pregunta, oye, ¿me puedo leer este quinto sin haber leído? ¡Ay, el ángel te ha llegado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el es ángel! chulísimo, lo tengo aquí atrás en mi estantería Sí, y es me un parece ángel de súper Murano. bonito. Sí, sí, envió la editorial. Pues lo que te decía, que mucha gente pregunta, ¿puedo leer El ángel de la ciudad sin haber leído a los anteriores? A ver, todos, como es novela policíaca, todos los casos son autoconclusivos. Pero sí que es cierto que como mínimo sí que aconsejo que se lean El libro negro de las horas, porque Sí, toda la infancia de uno de los personajes principales, que es Ítaca, aparece ahí, entonces la comprendes mucho mejor, sí, el malvado, el antagonista, Calibán viene del libro negro de las horas, entonces sabes por qué, el porqué de todo, lo que hace, etcétera. Es decir, que como mínimo el libro negro de las horas sí que se lo lean antes de leer El ángel. Lo sí, yo, ideal, yo obviamente, sería también lo creo. empezar por el principio. La gente dice, oye, me he comprado el quinto y el segundo, voy bien. Pues a ver, vamos a ver. Orden, ¿Qué organización. quieres que te responda? Si tú quieres que te responda bien, bien, pero no es así. Es decir, el uno va después del 2, después el 3, después el 4, después el 5. Es decir, hay un orden en la historia, ¿no? Sí, sí, así es. Yo también creo que es necesario porque le da mucha Claro, más comprensión a este nuevo claro. libro. O sea, es como empezar con Harry Potter el quinto. ¿Voy a empezar el quinto? Hombre, sí, pero si empiezas por el primer año, en Hogwarts Sí, se entiende mejor sí, todo, ¿no? O sea, sí, sí. Aparte creo que para los que y las que nos estén acompañando o para quien quiera hacer un regalo, yo creo que hay que regalar los dos y toman para el verano. sí, es lo que, por ejemplo, para el Día de la Madre la gente lo que hacía era regalar los dos. Sí, sí. Claro, muy chulo. Bueno, vamos a hablar un poco primero, la ciudad en la que sucede. Ya te dije cuando adelantamos en el anterior directo que íbamos a hablar del libro y Venecia, que Venecia es mi ciudad Ah, favorita. sí. Yo creo que sí, mi ciudad favorita. Yo no sé si es la ciudad más bonita que he visitado, pero para mí tiene como un encanto especial, porque claro, yo creo que las ciudades a las que viajamos también van asociadas a las emociones que nos han generado y las experiencias que hemos vivido, ¿no? Al margen
de lo bonita que sea. Ahí habrá gente que diga, pues París es mucho más monumental o Roma es, ya, pero para mí Venecia, como fui al principio de la relación con mi marido y era un momento en el que estábamos también conociéndonos y conocimos juntos la ciudad y no sé, para mí tiene tantas emociones Sí, y es un lugar precioso. También había ido antes con mis niños y quise repetir con él porque necesitaba compartir tanta belleza como hay ahí, porque mira que es una ciudad que es como decadente en muchos sí, aspectos, ¿no? Pero yo creo que es lo que la atrapa. sí. Y todos esos rincones que tiene tan maravillosos, y cómo se come, y los helados, todo, es que todo, todo es maravilloso en Venecia. Sí, algo que me ha sorprendido mucho con El Ángel de la Ciudad era eso, ¿no? Que cuando más o menos hacías, ¿pero de qué va y tal? Decías, bueno, pues Kraken está en Venecia y todo el mundo, pero todo el mundo, literal, el decir la palabra Venecia, ¡ay, me encanta! Y la gente era, o he estado o quiero estar, ¿no? Sí, Pero me ha sorprendido mucho porque yo tenía como tú unos recuerdos emocionales, digamos, muy positivos con la ciudad. O sea, la conocí con 20 y pico años, con además de la mano de amigos muy queridos, milaneses y milanesas. Y claro, tengo un recuerdo maravilloso de aquellos años y de aquellos días en Venecia y demás. Y cuando he vuelto también, todas las veces que volví, 2021, 22, ahora que he estado unas cuantas veces en 2023, todo han sido experiencias maravillosas y con quien he estado lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Entonces, también para mí Venecia tiene ese trasfondo de recuerdo emocional importante. El escribirlo también ha sido muy bonito, es decir, hombre, imaginar a Kraken o a Ítaca, ir allí y decir, bueno, pues a esta casa es la casa ideal para que Ítaca viva aquí, o bueno, pues a Kraken lo meto en el Hostal San Lío, porque aquí le puede pasar esto, pueden poner unas escaleras, le pueden hacer esto, lo otro, dejar el ángel aquí, es decir, que después iba colocando a mis personajes ficticios allí, ¿no? Entonces iba como un poco entretejiendo, ¿no? Los venecianos de verdad, pues el librero que sí que existe, de la librería Aqua Alta, sí. con personajes que son totalmente inventados, como Ítaca, como Calipán o como el propio ángel de la ciudad, ¿no? Leone. Leones, exactamente. Si vamos a hablar un poco de los personajes, aparecen otra vez, igual que en la novela anterior, Kraken, eh, Ítaca, pero aparte aparece la historia tan bonita de Ítaca en Venecia, Sí, que me parece algo muy bonito porque claro, en la anterior novela se queda ahí como esa madre que sí que tiene que dejarlo, pero aquí viene un poco la explicación, ¿no? De la frialdad de la anterior, sí. en la que tú dices, bueno, no va a haber una continuidad entre esta madre y este hijo. Aquí viene esta explicación también de su vida de joven y yo creo que le da como mucha humanidad a Ítaca o al nombre que coge en este libro, que coge Sí, Jimena el de Garay. Jimena. Sí. Era difícil porque para mí fue sencillo, con todas las comillas del mundo, hacer que Ítaca fuese muy épica, muy grande y crear empatía con las lectoras y con los lectores, porque presentar a una niña huérfana con altas capacidades y muy explotada por el entorno de las monjas, y eso es fácil crear empatía hacia, es un poco el arquetipo del niño desvalido, ¿no? Y eso Sí, todas las grandes sagas de la literatura universal ha estado, ¿no? Siempre los grandes héroes son huérfanos. Y si los pones además, pues que tengan un talento, un don y demás, y se aprovechen de ese talento, ese don, pues ya estás creando, es decir, el público está a favor de Ítaca. Pero ya después yo decía, es que ahora ya es adulta y ella decide seguir teniendo esta vida de sí, falsificadora y cómo creo empatía ahora, porque todo lo que hace no deja de ser que es una delincuente, ¿no? Y todo lo que hace daño a su entorno, o sea, no puede tener un entorno normal, o sea, a Leone o todo lo que pueda suceder alrededor o los vecinos que tiene, los amigos que tiene en Venecia, acaban todos sufriendo digamos, las consecuencias de que ella es falsificadora, ¿no? Entonces, ¿cómo creo empatía con esto? Y era complicado desde el punto de vista narrativo y emocional, pero yo creo que fue dándole sinceridad, es decir, volviendo a hablar en segunda persona, como si te hablase a ti misma, sí. y siendo muy sincera. Es decir, ella pretende dejar de falsificar y pretende irse del círculo de las egerias, es un círculo que tiene unas reglas, unas normas muy rígidas y le resulta dificilísimo salir de ahí, ¿no? A Pero yo nivel creo que simbólico, desde la verdad, ¿sabes? Desde la verdad es como el personaje ha seguido cayendo bien.
Sí, y a nivel simbólico, esa historia del círculo, de lo difícil que es seguir, Sí. me ha parecido muy interesante porque puede simbolizar muchos otros grupos en los que tú no querrías estar, pero lo difícil que es poner límites, decir que no, Mm. tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Que tú vas leyendo el libro y tú dices, pero di que no ya, pero, pero se acabó, pero claro, vas viendo un poco la dificultad por Sí. ese sentimiento de pertenencia, porque tenemos tanto miedo a fallar, porque eh, también por el miedo y el abismo, porque cuando sales de un sitio en el que tú has estado también tan protegida, porque Ujú. en esos sitios tú dices, ¿a dónde voy sola? A enfrentarme a esta vida, ¿no? En el que ya no tengo a mis hermanas. Mm. eh, Respaldándome, sí, sí. exactamente, respaldándome. Eso también en la vida real no hay este círculo, pero hay otros círculos. Sí, sí, totalmente. Bueno, es un poco como el círculo tóxico, todo lo que tienen pues, las sectas Exacto. o las empresas que son muy tóxicas, muy en plan somos una familia, todas las Mm, comillas del mundo, no, a ver, eres una nómina y tienes que tener resultados, no familia exacto, no somos, no, pero exacto. muchas familias, o sea, muchas empresas te venden esto de que somos una familia y mucha gente tiene esa falsa, le crean esa falsa sensación de fidelidad hacia la empresa y lo que hacen es explotar vilmente, ¿no? Pero bueno, que vemos esos círculos tóxicos en muchos aspectos de la vida de niño y de adulto, ¿no? Y sí que es cierto que lo dejo cuando quiera, no, cuidado, es difícil, ¿no? Y siempre hay un abismo, es decir, ante la decisión de, lo que le pasa a Ítaca, ¿no? Ante la decisión de irse está lo desconocido y siempre hay un miedo a lo desconocido, a salir adelante sola, porque Ítaca está completamente sola. Y yo creo que en eso Venecia le atrapa y Venecia le viene muy bien, porque casa muy bien. Yo creo que la enamora en todos los sentidos. Claro, pero aparte, claro, yo quería una ciudad que fuese muy como Ítaca, que amase el arte, que hubiese pintura por todos los, ¿sabes? Que tuviese esa parte bohemia y artística y esa parte también bella y decadente, es decir, Ítaca es una persona que vive rodeada de belleza y que admira y que es capaz de ver la belleza y de crearla ella, ¿no? Entonces, ¿qué ciudad vas a elegir si no es Venecia, ¿no? Para estar rodeada de todo eso, ¿no? Venecia sí ya es un lienzo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco como que se encuentra su ciudad, su lugar ideal, ¿no? Más allá de las personas ya irán llegando, ¿no? Sí. Alguien pregunta algo por aquí que quería preguntar también yo, porque Dime. cuando terminé de leer El Ángel de la Ciudad, dije, ¡buah! ¿Cómo se cierra todo, no? Ujú. Y la idea es, como escritora, cuando tú escribes el libro negro de las horas, ya tienes pensado cómo acaba todo con El Ángel de la Ciudad, No, porque lo preguntaste también para nada. No me llega para tanto. La gente piensa que somos aquí unas inteligencias artificiales ¿sabes? Que dices, plin, 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 dime esto y te sale, ¿no? Que va, que va. No, la verdad de la verdad de la verdad es que en cada novela lo das todo y te centras en esa novela. Y para ser honesta con la lectora y con el lector, tienes que cerrar todos y todos y todos los pulsos de acción. Otra cosa es que no mates a todos los personajes y el hecho de no matar a todos los personajes supone que la vida sigue y que puedes volver a escribir otra novela con esos personajes con otra nueva premisa, ¿sabes? Con la misma temática, porque en este caso la profesión de Ítaca me llevaba al delito, me llevaba a Venecia. Pero, pero es cierto que cuando escribí el libro negro de las horas, lo di todo lo que yo sabía de bibliofilia, etcétera, etcétera, todo lo que quería de la relación madre e hijo, ya doy ahí. El encuentro, ya doy en la despedida, ya lo doy absolutamente todo. Cada que se queda, pues tiene que aceptar esa, o mal aceptar, ¿no? Pero su madre dice, mira, soy delincuente, tú eres extraña, es decir, no podemos convivir porque tú estarías cometiendo un delito si no me denuncias. Es decir, ella es consciente, ¿no? De la imposibilidad de la convivencia con su hijo, ¿no? Por la profesión. A partir de ahí, claro, a mí se me queda mucha documentación en el tintero de todo lo que sabía de falsificación, de esto y lo otro. Eh, no, no sabría cómo decirte cómo surgió el ángel de la ciudad. La gente siempre dice, ¿cómo surgió la chispa creativa? Pero a veces no es un día que te levantas ahí, ya. ¿sabes? Y te llega el rayo ahí y dices, ¡guau! Tengo la idea que va. ¿No? Es un tema de meterte aquí en el despacho y empezar a, digamos, decía, creo que era Delibes, con el tema de la escritura, decía, busquen variantes hasta llegar al acierto. Yo es lo que hago, es decir, bueno, ¿qué puede pasar ahora entre Ítaca y Kraken? ¿Sabes? ¿Dónde dejé a Ítaca? ¿En qué momento de su vida la dejé?
y qué quiero contar de Ítaca, ¿no? Y eso es lo que quería contar. Su historia cuando tiene 30 y pico años, cuando se vuelve a enamorar, es una historia de amor para mí muy pura, preciosa Sí, y muy honesta. muy, muy honesta. El personaje, además, también te salen personajes como el ángel de la ciudad, me salió un personaje que ni siquiera iba a ser secundario y luego te crece y te enamoras de ese personaje, ¿no? Sí, De los valores, de la honestidad, de esa elección que hace permanente de ser el protector de la ciudad cuando podría, no necesitaría ni trabajar, ni implicarse, ni nada, ¿no? sí, Entonces sí, te enamoras de ese personaje y de sus valores, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero no, y del mismo modo, o sea, cuando he terminado El ángel de la ciudad, que me pregunten en todas las entrevistas, ¿y de qué va a ir tu próxima novela? ¿Qué puedes contarnos? Ni Joder, idea. que no hace ni un mes que he publicado y vivo en la carretera, quiero decirte. O sea, Claro, llevo desde febrero de gira, todas las semanas haciendo firmas, haciendo entrevistas y sin vivir en mi casa, ¿no? Entonces, claro, lo creo que que pasa es que en este libro, como hay puntos importantes que no quiero hacer de spoiler, que cierran también y que parece que empiezan en la otra, pues Ujú, como puede ser todo el tema luego de Mencía, ujú, tú dices, Buah, es que es como si, claro, como si fuese un relato entero en dos, como se ujú, cierra todo, ¿vale? Con Mencía, con el final. Me parece que es un libro además con unos valores preciosísimos. Tú decías lo del tema de la honestidad, pero me parece que el valor del sí, amor está como muy, muy presente. El valor del amor en la relación que tiene el ángel de la ciudad con Ítaca, sí, que me absolutamente. parece precioso, tanto al principio como al final. Me parece preciosísimo. Porque él además, después de lo que vive con ella, me parece que es un gesto de amor, porque Sí, otra persona hubiera reprochado, hubiese sido rencoroso. Su sí, estilo de vida pues, me parece que se convierte en amor. Me parece que la renuncia que al final tiene que hacer Kraken con Alba también es un gesto de amor, ¿no? sí, O sí, sí, sea, absolutamente. Eso mucha gente no lo ha entendido, ¿no? Hay gente yo que se sí, clava un poco en la superficialidad me de que parece un quiere ver esto como gesto de novela amor. romántica y te dicen, y se limitan al, cásalo con Alba, no lo cases, que Alba me cae mal, cásalo con este, ¿no? O sea, se limitan al o No. estar juntos o estar separados, o enróllalo con esta o con la otra, Dejar ¿no? marchar muchas veces es un gesto de amor mayor que seguir con la persona. Sí, o sea, el Kraken, por ejemplo, cuando sucede lo de Alba, eh, él tiene muy claro por qué sucede, él tiene muy Sí. claro que no puede dejar de hacerlo porque Mm. no puede renunciar a buscar a su madre ni a saber qué sucedió con su padre. Y Kraken está absolutamente roto por dentro porque está enamorado de Alba, Mm. pero sabe apartarse. Sí. Es una persona Y eso con un es amor. trastorno de estrés postraumático, que es que además esto es muy real. Es decir, cuando una pareja de policías, uno de los dos lo deja Mm. porque ya no puede más, normalmente las separaciones vienen en el periodo de 2 años, vienen siempre. ¿Por qué? Porque una de esas personas quiere alejarse, si renuncia a su trabajo es De este porque mundo. le supone un estrés postraumático y estás todo el rato volviendo a revictimizar a esa persona. Si tú llegas a casa con tus marrones, con tus casos, con tus asesinatos, pues esa persona no se puede alejar de ese mundo y no va a dejar ese estrés postraumático. Entonces es normal que haga contacto cero, ¿sabes? Y esto lo he sacado mucho de la vida Sí, real, ¿sabes? sí, Entonces, Kraken tiene tanto amor por Alba que sabe claro. verlo y renunciar y dice, bueno, tú sabes que yo no puedo renunciar a buscar a mi madre o a saber qué ha pasado con mi padre, pero por otro lado, no voy a ir detrás de ti, no porque no te quiera, es que no voy a ir detrás de ti porque veo que No, estás porque te desesperada. O quiero sea, tanto que tengo que claro, o sea, dejarte. tienes que superar tu estrés postraumático y yo soy uno de los triggers que se llama, ¿no? Es decir, yo soy uno de los detonantes, o sea, vengo todos los días a casa recordándote todo esto, o sea, ¿cómo vas a superarlo? ¿Y cómo voy a, por estar conmigo, cómo vas a vivir en esta tortura? Es que no es manera de vivir cuando tienes un estrés postraumático, ¿no? Entonces, por parte de Kraken hay mucho amor, claro. Sí, no, y por parte, se resuelve también la historia del atraco del Sí. padre, que Ujú. me parece en ese momento en el que lo atraca, me parece también que hay un gesto de amor Claro. muy grande por cómo él afronta la situación Sí. por salvar, ¿no? Por salvar a Unai. O sea, él se adelanta porque Exactamente. sabe que quieren matarlo a él y a su hijo. Entonces él quiere defender a Unai, aun sabiendo que va a dejar dos huérfanos. O sea, va a dejar un bebé y a un niño de 6 años. Sí, Y él lo sí, sabe, pero dice, bueno, eso es que frente a que maten a mi hijo también, ¿sabes? sí. Dice, bueno, pues
elige el menor de los dos males, ¿no? sí, ¿Sabes? sí. De Gael me dio mucha pena matarlo. Lo pensé con el tiempo, pero a veces matas personajes. Decía Hemingway que hay que matar a tus seres queridos cuando hablamos de novela. Y es cierto que Gael es que es una persona también tan pura, estaba tan lleno de vida, ¿sabes? Es un Era tan joven que me dio lleno mucha de vida, pena. pero es un sufridor desde el principio porque nada le sale bien al pobre. Sí, pero Pierde, es un tipo optimista, bromista, amigo de sus amigos, responsable con sus padres, con sus hijos. Es sí, decir, yo lo veía como un chaval tan lleno de vida que me dio mucha pena cegarle la vida de aquella manera, ¿no? sí, pero a pesar de todo pierde el amor de su Mm. vida, pierde a su segunda mujer, Sí, sí, pierde su paternidad, pierde ser hijo, o sea, lo pierde todo. sí, sí, sí. Y hay veces en que tú dices, las buenas personas tendrían que terminar triunfando, ¿no? Y Sí, pero eso, ya sabes que decía Bruce Lee que pretender que por ser buena persona la vida te trate bien es como sí, pretender ser vegetariano y que un tigre no te coma. O sea, la vida es absolutamente indiferente a si eres total, buena persona o no, totalmente. ¿sabes? Bueno, luego aparece también la madre del ángel de la ciudad, Ujú, sí, que me parece que está como muy bien representada en función del rol que ella tiene en esa ciudad sí. y como Ujú. muchas veces ser hijo de, no tienes que ser una copia de lo que es tu madre, sino qué persona tan diferente ese hijo de esa madre, ¿no? Sí, sí, aquí cuando hablamos de valores también, ella es una persona, es el típico personaje regido por la venganza, por el Sí, rencor, el rencor, exactamente. Y un poco la frivolidad. sí, también el control, ¿no? Sí, También sí, el control tóxico. Es un poco matriarca tóxica, pero también ese rencor que tiene hacia las Egerias por no sí, haberle, por nada he podido ser una de ellas. por no haber sido una de ellas y todo esto, ¿no? Es como muy patológico. En realidad, todos los antagonistas del Ángel de la Ciudad, también por la parte de Calibán, por la parte del Sí, abuelo, de Calibán, etcétera, toda la trama es venganza. O sea, todos se mueven, lo que les mueve siempre, en este caso, los delitos, los crímenes que cometen, siempre es la venganza, ¿no? Que es un sentimiento, es una patología como muy tóxica y muy hacia afuera, ¿no? Lo del el hacer el daño que yo no sé gestionar, pues bueno, hago daño fuera con la esperanza de que a mí se me alivie este dolor, ¿no? Y nunca funciona, claro, es un spoiler de la vida, no. La venganza nunca funciona, no te va a calmar el dolor para nada. luego el libro a mí me ha parecido que tiene mucha inteligencia, claro, la que tú le pones, está claro, porque hay varias situaciones que en un principio uno dice, ¿esto cómo se va a resolver? ¿No? Uh-huh. Empezando por cómo se resuelve la vendetta, La la vendetta vendetta, traversa. que dice Sí. dónde está esta gente, ¿no? Y cómo lo resuelves al final, digo, hay que tener una mente como muy estratega, muy inteligente para saber qué hago con esto y cómo lo coloco después. Igual que la salida de Caribán de la cárcel, me parece también que son como ideaciones inteligentes que dan luego sentido hasta cómo el ángel de la ciudad protege a este grupo. Me parece todo que son ideaciones muy inteligentes que nos llevan a los lectores a sorprendernos. Y a mí que un libro me sorprenda, porque un libro me puede entretener, y un libro me puede parecer filosófico, pero que la solución de lo que se queda ahí, ¿no? Durante unos capítulos en el aire venga de esa manera y tú dices, ¡hala! ¿Cómo lo ha hecho? A mí me parece súper, súper, súper atractivo como lectora. Es lo difícil. Cuanto Claro, más y tan novela negra difícil. escribes, más difícil es. Agatha Christie, por ejemplo, tenía un auténtico dilema porque escribió prácticamente 100 novelas y en sus tiempos no tenía redes sociales, pero estaban las cartas. Entonces ella recibía sacas y sacas de cartas de personas que le tenían sus haters, obviamente, y decían, no, es que esto es previsible, y esta novela se sabía que el asesino era tal desde la página no sé qué y tal, ¿no? Y ella estaba muy obsesionada, porque se lo exigían sus lectores, estaba muy obsesionada con la estructura, con el cambio de estructura, es decir, que todas sus novelas tuviesen una estructura totalmente diferente por el tema de que tenía que sorprender a los lectores, ¿no? No Qué podía, difícil. claro, y cuantas más escribes, tienes más oficio para salir de estos entuertos, pero es más difícil no repetir estructuras. Porque puede que no Claro. repitas una estructura tuya,
pero puede que repitas una estructura de una serie que has visto o lo que sea. Y dices, uy, no, que esto se parece demasiado. Es decir, tienes que estar un poco esquivando balas y esquivando precedentes y antecedentes que tú has escrito o que hayas leído, ¿no? Entonces, cuantas más escribes, más difícil es, ¿no? Es decir, que más recursos has utilizado en otras novelas y no puedes repetirlos, obviamente. Sí, sí, Sí. tiene su complicación. Sí, no, no, tiene su vamos, yo lo veo complicadísimo, por eso me llama tanto la atención la solución que le termina dando a todo, claro. Imagino que, claro, que también al inicio lo dejas ahí en el aire porque luego sabes cómo resolverlo, Sí, pero tú, mientras vas o leyendo, sea, en una novela, cuando hablan de la improvisación y de esto, me sorprende un poco, ¿no? Que se hable de improvisación. Una novela de 400 páginas que sea policíaca y que tenga pues, la porrada de 3 millones de lectores detrás que han leído mucha novela negra, es que no puedes hacer, o sea, no puedes basarte en la improvisación porque, ¿sabes lo que te digo? Se te va a caer, la novela se te va a caer, es decir, que tienes que tener las tramas, las subtramas, lo que se llama los red herring, es decir, las pistas falsas, los sospechosos habituales y los sospechosos escondidos los tienes que tener muy bien todos y saber exactamente en qué capítulo los metes o en qué escenas para que te brillen más, te brillen menos, se fijen más. Es decir, en una novela negra no puedes, no puedes escribir ni un solo párrafo que no esté pensado y que no sea o para despistar o para que el lector y la lectora se cojan ese puntito de información y se lo queden ahí en la recámara del cerebro para decir, ah, ya me ha sembrado el antecedente, ahora hay un cumplimiento. Pero todo claro, tiene que estar pensado. Tú no puedes escribir por escribir y improvisar. Y bueno, pues hoy me pongo a hablar de, hacemos turismo por el barrio de Canareggio y luego ya vuelvo a la trama. Es que no puedes hacer eso porque la gente va a estar esperando que suceda algo. Esto claro. en narrativa se llama la pistola de Chekhov. Esto Chekhov decía en sus cuentos, que era un escritor ruso que escribía muy buenos relatos cortos, él decía que si pones una pistola en la repisa una, de un hogar al principio de una novela, tienes que usar esa pistola. Es decir, si hay un antecedente de un arma, luego tiene que cumplirse, tienes que usar ese arma. No puedes, porque el lector ya va a estar pensando o que tú te has equivocado, o que has jugado con él y has jugado sucio, o que se te ha olvidado y te lo va a echar en cara, ¿no? Que no has cerrado ese hilo. Entonces tienes que estar todo el rato pensando en lo de la pistola de Chekhov, ¿no? Sí, aparte es que en este libro suceden muchas cosas. Como hay dos historias paralelas en diferentes momentos, pero no solamente hay dos historias, la de 1992 y la de 2022, es que hay una historia en Vitoria y otra historia en Venecia. Claro, y en realidad Venecia son dos casos, o sea, está Sí, el palacio que se quema y que arde en el presente y que no se encuentran los 6 cuerpos de los libreros bibliófilos, pero es que 30 años antes ese palacio también había ardido y habían muerto 6 mujeres con el tema de la ruleta veneciana. Entonces, hay 3 casos que tienes que dejar al lector, a la lectora, los tienes que trenzar al final, los 3, tienes que dar la clave, que la clave siempre es Ítaca, pero tienes que explicar qué pasó en los 3 casos. ¿Sabes? Eran 2 ciudades, 2 tiempos y 3 casos. Es decir, ha sido una novela compleja, la verdad. complicada. Sí, Sí. sí, es complicada, pero claro, eso es lo que hace que no puedas dejar de leer, porque no hay ningún momento en el que tú digas, este capítulo me sobraba, ni uno. No, O no sea, puedo. no, no, nada, o sea, no hay un relleno, no hay, o sea, todo lo que vas leyendo es que lo necesitas. Entonces, claro, es muy difícil desengancharte del libro y decir, me lo tomo con calma, porque yo me acostaba por la noche pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, ahora esto cómo se resuelve. Y cuando lees tanto es como cuando yo era muy, muy joven que empezaron a salir los juegos aquellos de cartas en el ordenador, que a veces jugabas al solitario, te acostaban y caían las cartas, pues lo mismo. Yo me acostaba y me caían los personajes, pensaba, y era como por la intoxicación esa positiva de estar viviendo otra vida, que al margen de la mía, Eso, porque de eso verdad es que lo no bonito. hay, sí, no hay un capítulo que tú digas, me sobra, pasan muchísimas cosas en el libro. Yo creo que de este libro se podían haber hecho tres, porque Sí, a ver si le das el doble de espacio a todos los pulsos de acción y todo eso, sí, pues puedes hacer en lugar de una novela de 400 páginas, pues una de 700.
No me gusta hacer novelas de 700 páginas. Yo creo que hoy día todo el mundo lee rápido, todo el mundo quiere acabar la historia cuanto antes, ¿sabes? O sea, nos hemos acostumbrado, o Sí, sea, desde los vídeos de TikTok de 15 segundos, nos hemos acostumbrado a las píldoras de información, muy concentrada, con mucha, digamos, con mucho contenido, pero muy, muy, muy concentrado y muy breve. Entonces, yo no sé si sería capaz no de escribir una novela de 700 páginas, porque Los longevos, la primera, tenía 680 y pico, pero yo ahora como lectora me cuesta mucho leer una novela de 700 páginas, prefiero que sean de 400 o, ¿sabes? Prefiero sí, sí. esa... No, no, esa... no, no, a mí me parece que la novela es perfecta, desde el principio hasta el final. Es que es todo como redondo. Hay un hilo que lo conecta y todo es todo como redondo. Mira, nos preguntan la gente, ¿habrá sexto libro de Kraken? Esa es Sí, una. sí, sí, sí que habrá. ¿Veremos los 100 años del abuelo? La gente le tiene mucho cariño al abuelo, yo también. Me Sí, parece el sí, abuelo, me parece- sin duda. O sea, la gente me dice no lo mates y bueno, no tengo es que ninguna intención de matarlo. O sea, lo he dicho siempre, ¿no? Que el abuelo está basado en mi propio abuelo. es No, amor puro, ¿eh? es amor puro ese abuelo. Sí, es amor, es sensatez, es sabiduría, digamos, esta sabiduría rural, ¿sabes? Esta sabiduría de sentido común, ¿no? Pero no tengo ninguna intención de matarlo. Es decir, mi abuelo ya murió en 2014 y no voy a pasar dos veces por el duelo, no voy a pasar dos veces por enterrarlo, ¿sabes? Por el funeral. Es decir, yo ya lo pasé. Entonces, para mí no tiene ningún sentido matarlo. Y hay gente que ya está debatiendo y diciendo, ya, pero tiene 100 años, Eva, va tocando que lo mates y tal. Y dices, bueno, ya decidiré yo, ¿no? A que, los años que vive el abuelo de Unai, no lo vas a decidir tú, su esperanza de vida, ¿no? Luego también nos preguntan qué le gusta a Eva o qué admira a ella de Kraken. Me gustan sus valores, me gusta la lealtad que tiene no solo a su familia, A su sino también a profesión. su profesión. También me gusta el sentido del deber que tiene, muchísimo. Es decir, él sabe que él es muy bueno como perfilador y lo es, ¿no? Entonces, tiene se siente mal si ve que hay un caso abierto y él siente que puede aportar algo y que puede resolverlo, ¿sabes? Entonces, él es muy consciente de sus capacidades, ¿no? Sus capacidades son más bien de insistir, 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 más que genialidades tipo el Sí. don de la observación como pueda tener Sherlock Holmes. Es decir, él no es un superdotado, él es más bien un tío que a base de insistir acaba dando acaba dando con el caso, ¿no? También es un tío muy intuitivo, es decir, yo Sí. cuando le pongo frente a un preso, ¿sabes? Es muy intuitivo a la hora de poder sacarles cosas en los interrogatorios y demás, ¿no? Ahí me funcionan esas escenas, creo que me funciona muy bien, ¿no? Bueno, Kraken, la que funciona eres tú. Bueno, digamos que es un títere, ¿no? ¿Tú crees que una vez que generas tus personajes y cada uno con su personalidad, empieza cada uno a hablar solo sin que intervengas tú? O sea, ¿te hacen pensar menos? O sea, ahora que tengo ya mi grupo, me imagino yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos imaginarios y a cada uno le he dado una personalidad. Uh-huh. Si estuviese ahora haciendo una terapia en grupo con ellos, igual cada uno podría ir hablando porque empieza a surgir ya de su personalidad que tú creaste en un inicio. Uh-huh. A ver, nunca van solos, en el sentido de que siempre responden como yo pienso que responderían. O sea, yo les doy la coherencia. Es decir, yo si creo un tipo como Nagorno, por ejemplo, en Los longevos, y tiene una personalidad psicopática, narcisista, siente que es superior a todos los que son efímeros y no, etcétera, etcétera. Yo no soy así, no tengo ningún rasgo de él, pero sé con qué coherencia contestaría y cómo actuaría. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, la gente piensa que todos tus personajes son una faceta de tu personalidad y no es cierto. Lo único que haces es pones unos rasgos que no tienen por qué ser para nada tuyos, pero sí que tienen que pasar por el filtro de lo que yo pienso que con esos rasgos esas personas dirían y actuarían. Funciona así. Sí, sí, no, yo entiendo que los personajes no nos representan, pero que una vez que uno crea sus personajes y les da una personalidad, ya ellos mismos te van
alimentando, ¿no? Sí, en parte sí, pero siempre con el sesgo de Eva. Es decir, si Claro, ponemos en esa terapia de grupo, como dices tú, al escritor, llámese no sé quién, es en otro escritor de novela negra, el que sea, si le ponemos ahí frente a Kraken o frente al le abuelo, daría va otra a entidad. ser esa persona pensando cómo se Claro. comportaría Kraken el abuelo. Y a lo mejor yo me llevo las manos a la cabeza diciendo, no, en la primera vida Kraken hablaría así. Eso es un poco lo que me pasaba, por ejemplo, con la Vale, película. claro, Cuando yo leía el guión decía, ni de coña el abuelo diría esto, ¿sabes? claro. Otra cosa es que me hiciesen caso, pero yo les apuntaba en el guión, decía, el abuelo no habla así, Kraken no habla así, esta persona jamás haría esto, es decir, yo me asustaba. ¿Por qué? Porque según mi coherencia, claro, otra cosa era unos guionistas que habían leído esos personajes, lo que ellos, según su Claro, cerebro, claro. cómo hablaría un abuelo, que tal y que cual. Entonces ahí te viene esa, ¿sabes? Ese choque, digamos, ese choque de cerebros de decir, no, o sea, yo ya sé cómo contestaría a todas estas personas, ¿sabes? Claro, también me preguntan eso, si veremos de nuevo en el cine a Kraken. No sé si en cine o en plataformas, ¿no? Sí, a mí sí que me gustaría, por ejemplo, el Libro Negro de las Horas y El Sí, Ángel de la Ciudad, sí que me gustaría verlas. No tengo claro si película o serie. Y te explico. Una película siempre va a recortar mucho, porque una sí, película es hora y pico, y lo que pasó con El Silencio de la Ciudad Blanca. El Silencio de la Ciudad Blanca en audiolibro son 7 horas. Y luego la película es 1 hora. Claro, te tienes que dejar 6 horas fuera. sí, claro, Te tienes claro, que, entonces, mucha gente no entendía la película. Pero claro, es claro. normal, es que hay muchos flashbacks que faltan. La historia de amor de los padres del asesino falta, es la que explica todo. Mm, El título nos explica. El silencio de la Ciudad Blanca habla de una ciudad que es testigo de unos malos tratos y mira hacia otro lado. Por eso habla sí, del silencio de la Ciudad Blanca. Si tú ves la película, no te das cuenta de que el monstruo creado, que es el asesino, es un monstruo creado porque es víctima de unos malos tratos y de una ciudad que mira hacia otro lado. Entonces, no, si una sí, película no explicas el alma, el porqué del asesino, solo explicas quién es y luego además lo destripas en el minuto 22, ¿sabes? mm, No tiene la esencia total. de la película, del libro, A ¿sabes? mí me pasó eso con El olvido que seremos, el de Héctor Abad Faciolince, que cuando vi, yo primero leí el libro, me dejó totalmente fascinada, o sea, Ujú. tanto amor como había en ese libro y la historia de su padre, el médico, y luego la película, que además estaba nominado a los Oscar a la mejor película de habla no inglesa, con Javier Cámara. Sí, La película, claro, igual si la veo antes que el libro, digo, qué peliculón. Pero claro, al verla pues, después, digo, guau, pero si aquí falta todo. claro. Digo, Sí, si aquí falta todo. sí, Y sí, exacto. Pues habrá que hacerlo serie, por sí. supuesto. Ojalá tuviésemos más poder de decisión los escritores de lo que tenemos con los temas audiovisuales. Ojalá. Oh, claro. Bueno, que me preguntan, ¿qué más me preguntan por aquí? Bueno, y ahora me preguntan también sobre Aquitania. ¿Alguien ha comentado por ahí que la acababa de leer y que se había quedado fascinada? Yo también, fue nuestro primer directo. Sí. Y también me preguntan que si volverá la historia de Leonor de Aquitania. Bueno, esto lo he explicado muchas veces. Leonor no va a haber más Aquitanias y le explico por qué no. Le dediqué 3 años a 15 años de la vida de Leonor, Ah, desde los prepara. 13 hasta los 21, hasta los 27. Leonor vivió 82 años. Cada etapa de su vida más o menos duraba 15 años, es decir, fue 15 años reina de Francia, Sí. 15 años reina de Inglaterra, estuvo 15 años encerrada en un castillo, luego fue 15 años reina madre, etcétera, etcétera. Está hiperdocumentada, es decir, en castellano no tanto, pero en inglés y en francés, ya te digo que yo te comenté que decía, Sí. bueno, Eva, como mucho 20 libros, acabé con 140, es decir, cuanto más sabes de ella, más libros encuentras acerca de ella y no solo de ella, es decir, para Aquitania me tuve que empollar toda la historia del reino de los Capetos, del reino de París en esa época, es decir, cuando es histórica no es solo el personaje, Sí, es que tienes que saber todo el contexto. ¿Vale? Entonces, si yo le dediqué 3 años a 15 años de la vida de Leonor, imagínate. no bastaría con una Aquitania 2, Ya, porque si hago una Aquitania 2 no puedo hacer Leonor de los 27 a los 82. ¿Por qué? ya. Porque la vida de Leonor estaba absolutamente llena de pulsos de acción, de giros, de batallas, de cambios de reino, de 11 hijos. Imagínate lo que dan. Ricardo Corazón de 11 León. hijos hasta los 82 años y sin antibióticos. A mí que me lo expliquen. Exactamente.
11 hijos y un aborto, es decir, era muy buena paridora, como decían antes No, en el medievo y demás. pero Pero qué genética, por Dios. no, es que, a ver, Leonor rompió moldes en absolutamente todo. Pero lo que quiero decir es que no podría escribir una Aquitania 2 porque tendría que ser, como hice Aquitania 1, 15 años de su vida. Entonces tendría que escribir 7 Aquitanias. Ya, Entonces, 7 Aquitanias a mí me suponen 21 años de mi vida. Es decir, tirarme hasta los 71 escribiendo de Leonor, dejando aparte no escribir de Kraken, de Longevos ya, o de lo que me apetezca en la vida. claro, claro. Entonces, no le voy a dedicar 21 años, no porque Leonor no lo merezca, sino porque Sino me voy porque a tienes dedicar otras 21 años de prioridades. mi vida hasta los 71 a escribir del medievo Claro, aquitano. Es un claro. tema, entonces, simplemente cuando vi lo inmensa que era Leonor, elegí escribir la historia menos contada de Leonor, que es de los 13 a los 27. El cómo se convierte en reina, en cómo se convierte en adulta, en cómo se convierte en madre, etcétera, etcétera, que es lo menos conocido. Todas las novelas, las biografías de Leonor hablan de cuando era reina de Inglaterra, cuando tuvo todos los hijos, cuando fue reina madre sustituyendo a Ricardo cuando estaban las cruzadas, etcétera. Esa Leonor adulta y anciana que era una fuerza de la naturaleza. Pero yo tuve que elegir. Entonces Sí. elegí esa Leonor que me parecía fascinante de los 13, la fuerza que tuvo y la madurez que tuvo, ¿sabes? Me alegra que me pregunten por Aquitania porque significa que les gustó mucho. Yo creo que dejó mucha huella. Sí, sí, sí. Claro, y la Sí, gente sí. acostumbrada a ver la continuidad de algún otro personaje, pues también piensan que otros libros pueden tenerla. Pero claro, es que no es lo mismo una novela de ficción que una novela histórica Exactamente. como esa, con la documentación que eso requiere para escribir la novela que tú escribiste, que luego habrá otras históricas que sean más sencillas, pero es que es brutal. Sí, sí. Me preguntan también que con qué personaje te identificas más de los que escribes. A ver, siempre, desde el principio siempre ha sido, mi alter ego, digamos, de ficción siempre ha sido Iago del Castillo, o sea, el de la saga de los longevos, o sea, por estructura cerebral y en su momento la relación que tenía en familia, ahora ya no es igual, pero sí que teníamos, digamos, muchísimos paralelismos y ha sido como una especie de mentor de vida durante todos estos años. Es, digamos, de los personajes con el que más tiempo llevo conviviendo. Desde que parí a Ítaca, Ítaca es cierto que también tiene muchísimos paralelismos con mi manera de ser, con mi vida y con mi personalidad, ¿sabes? Entonces yo creo que serían los más parecidos a mí, con los que más me puedo identificar con Yago y con Ítaca. ¿Y qué lees tú cuando no estás escribiendo lo tuyo? ¿Qué leo yo? Pues, mira, leo mucho ensayo, además de novela, leo novela negra, pero leo también contemporánea, etcétera, ¿no? Leo mucho ensayo. El otro día estaba releyendo un ensayo de Pascal Bruckner, lo leí con 25 años y lo estaba releyendo, La tentación de la inocencia. Fíjate, habla un poco de la infantilización de la sociedad que tenemos ahora y del victimismo, ¿no? Y es un ensayo sociológico o psicológico, como quieras, Sí. buenísimo, ¿no? O sea, más ensayo que novela, ¿no? O sea, leo mucha novela. O sea, yo siempre tengo, si me preguntas, ¿estás leyendo ahora alguna novela? Sí, ahora mismo estoy leyendo novela. Es decir, nunca dejo de leer novela, primero por trabajo y segundo por placer. Pero es cierto que también leo muchísimo ensayo. Muy bien. A mí hay veces en que, sí, yo lo digo por leer novela, yo hay veces en que dejo de leer temas de autoayuda o de psicología, Ujú. porque a veces me da la impresión, digo, parece que todos estamos diciendo un poco como lo mismo, ¿no? Entonces me voy o a la parte más científica de leer tesis doctorales o Ujú. estudios, sí, por tener la sensación de salirme de mi mundo, Sí. para airearme un poco. Ujú. Entonces me Sí, meto ahí. el nutrirse de algo diferente a nuestra profesión está muy bien porque siempre te aporta mucho. Yo sigo leyendo mucho libro de empresa, por ejemplo, empecé hace 30 años cuando estaba de ejecutiva y leía muchísimo libro de empresa y sigo leyendo, aunque ya no lo necesito, ¿no? O sea, no estoy en empresa privada, digamos, como ejecutiva, pero sigo leyendo mucho libro de empresa. Totalmente dedicada a la lectura y a la escritura. Sí, sí. Bueno, el otro día que tuve un directo con Laura Riñón, Ujú.
con uno de sus libros, me dijo que ella cuando escribía un libro le gustaba luego hacer el viaje del libro de las ciudades, ¿no? Tiene uno, estuvimos leyendo el del tren y dijo que iba a ir a Estados Unidos a hacer el viaje. Eh, ¿tú primero vas a Venecia, te nutres de ello y luego escribes? Sí, sí. O sea, los ¿O viajes de escribo y luego voy a documentación, visitar un poco todo lo que he ido escribiendo? en mi caso, los viajes de documentación forman parte del proceso de documentación, de esos meses o incluso años, en el caso de Aquitania, de estar documentándote. Me viene bien ir cuando ya estoy muy estudiada en ese tema, es decir, cuando ya me he estudiado muchos libros y ya voy buscando cosas concretas, cuando voy buscando pues esos escenarios concretos, eh, y me viene muy bien que ya tenga cierta trama preparada porque el subidón emocional con el que Sí, vuelvo hace que la escritura sea muchísimo más intensa. fluida. Sí, Ah, no, más intensa, es decir, a nivel de sentimientos, sí, ¿sabes? Me queda todo más intenso. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve en Poitiers para Aquitania y todo esto, estuve en la abadía de Fontevraud varios días y claro, dormir en una celda de monjas, el ver la efigie de la misma Leonor, que ella misma lo había proyectado meses antes de su muerte, es decir, que era ella tal cual, como era, con los vestidos que ella diseñó, con el libro verde que ella diseñó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me impresionó muchísimo y luego me volví suelo volver, yo soy muy de los cinco sentidos en todo cuando escribo, es decir, sí. olores, sabores, texturas y sonidos, ¿no? Recuerdo que me compré varios discos allí en la abadía de Fontevraud, que era música sacra, la que ponían en 1198. Buah. Impresionante. Entonces, luego me la ponía en el coche y era totalmente anacrónico estar conduciendo un coche y estar escuchando a las monjitas que cantaban lo mismo que escuchaban las misas de honor de Aquitania, ¿no? Me traje, bueno, de allí toda la región de Aquitania es como una huerta, digamos, ¿no? Entonces había muchísimas, ¿cómo se dice? Había muchísimas infusiones, ¿sabes? Que se llamaban la huerta de Leonor, no sé qué, no sé cuántos, que te juro que todavía, o sea, las tengo aquí en el despacho y todavía huelen, es decir, pues era yo que sé, canela con naranja o lo que sea, o sea, de estas Qué que había chulo. pero eh, eran olores que realmente te remontaban al medievo, ¿no? Me traje velas, es decir, me traje muchísimos elementos de olores, Sí. de ruidos, de sabores, etcétera, etcétera, que me metían en el mundo de Aquitania. En Venecia igual, obviamente. Traje muchísimos libros de fotografías de palachos por dentro, de comida veneciana, ¿sabes? De recetas de Venecia. Y entonces cuando me ponía a escribir, pues abría en un atril, abría los libros grandes de fotografía y yo sabía exactamente describir la cocina de Ítaca, porque decía, bueno, pues la cocina es esta, le asigno esta cocina, ¿no? De baldosas blancas, con los Sí. pucheros estos de cobre colgados desde arriba, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Es decir, intento meter los cinco sentidos en la escritura. Creo Y que se por eso la notan, gente... porque tú estás, vamos, el sitio donde vivía, la casa donde vivía Ítaca en Venecia, yo me la imaginé Es que perfectamente. es tal cual, o Su sea, patio, existe. el jardín, todo, Sí, sí. sí, además veía el jardín y veía que había una casa de niños, de estas construidas de plástico. Y entonces digo, bueno, pues tengo que meter un niño. Tengo que meter a alguien allí porque tenía que meter esa escena. Es decir, digo, bueno, pues si existe la casa, la casita está en el jardín, tengo que hacerlo real, ¿no? Tengo que hacer que suceda. Jo, pero Sí, sí. tiene que ser súper enriquecedor, al margen de que para mí la escritura ya es un ejercicio de meditación, Mm. pero el poder hacer ese viaje, hay gente que viaja porque le gusta ver museos, otra gente que hace viajes gastronómicos, otros viajes de senderismo, pero viajar para nutrirte de cosas para tu libro es Mm. viajar con atención plena, o sea, es estar en mindfulness todo el rato, o en Forma Venecia o parte, donde sea. forma parte de la experiencia Una de escribir la pasada. novela. O sea, yo recuerdo con los longevos, fueron 3 veranos los longevos tardé 3 años en escribirlo, pues en verano cuando podía me subía a Cantabria y recuerdo que mis hijos iban con un carro gemelar, tenía 1 año y 2 años, y yo recuerdo ir a la cueva de Monte Castillo, que hacían las visitas pues para adentro, que estaban todas las manos y todo eso, que después lo incluí
una de las escenas más emotivas. Yo recuerdo pues, tener que dejar el carrito ahí, cargar a los niños, hacer la visita y todo esto. Es decir, mis hijos han crecido viajando conmigo mientras yo me documentaba. Pues ellos han conocido Aquitania, ellos han conocido Cantabria, ellos han conocido Venecia. Es decir, que me los he ido llevando a todos los viajes de, por supuesto, Vitoria, ¿no? A la búsqueda de escenarios, pues han subido conmigo a la Catedral Vieja, arriba del todo, al campanario y tal. Es decir, bueno, se han metido absolutamente por todas las cuevas del mundo, todos los museos del mundo y todos los recovecos del mundo, ¿no? O sea, lo que hacía era adaptar mis vacaciones a los viajes de documentación y adaptar la vida familiar a los viajes de documentación, ¿no? Pero es muy una bonito. forma de viajar maravillosa. Sí, sí, sí. Porque, Son unos chavales muy cultos. claro, Preguntan lo que porque sea, les encanta la arqueología y bueno, lo han mamado, digamos, desde bebés. claro, Sí, sí. te vas empapando de todo con una atención y con una intención que normalmente cuando viajas no pones. Y creo que además tus libros generan luego que la gente vaya a visitar los lugares, porque hay muchas personas que han escrito y que nos han dicho que han ido a conocer Vitoria. Sí, Vamos, sí. eres la embajadora de Vitoria número uno, a conocer Vitoria Mm. para seguir un poco Sí, no, bueno, pues, las rutas, la escenografía de el esto. Ayuntamiento de Vitoria hace las rutas desde 2016 y son las rutas más visitadas de las 30 que ofertan. Es decir, que la gente va, hay rutas del silencio y hay rutas de los ritos. Y el gobierno vasco hace rutas de los ritos del agua hasta San Juan de Gaztelugatxe, está en la página del gobierno vasco. Y, hombre, para mí es un orgullo porque Hombre, los alcaldes, los políticos, ¿no? Me decían que, claro, el turismo literario, el turismo culto, es un turismo de calidad, que deja dinero, es turismo claro, gastronómico, la gente va, se toma los pinchos de Kraken en el Toloño, en el Sagartoki, ¿sabes? Y te dicen, oye, que quiero el pincho de Kraken. Entonces ya se han acostumbrado a decir, vale, o sea que eso, a ver, para mí me siento muy orgullosa, ¿no? De ser profeta en mi hombre, tierra, de que en qué chulo. Vitoria me acojan como me acogen y estoy muy orgullosa además de que, oye, que mi ciudad esté ahí en las portadas de los libros en Sí, librerías de 40 países, pues es un orgullo. tanto. Bueno, ya para finalizar, mira, alguien nos pregunta por aquí, ¿podéis hablar o mencionar las terapias de Alba, el MSBR? El MBSR, ha confundido las letras. Bueno, yo creo que lo explica muy bien Eva en el libro, pero es una terapia especialmente indicada para los traumas, en los que la paciente, bueno, pues se somete a un movimiento ocular a través de los dedos del terapeuta que hace que se rompan los nudos que se generan con los traumas y que puede ayudar a aceptarlos y superarlos. Pero bueno, yo creo que en el libro está muy bien descrito. Sí, 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 bueno, es una terapia que conocía bueno, si has pasado por ello, aparte de a ser óptico, ¿no? Tenía mi parte científica al principio, quería, digamos que pasé primero por mi parte científica bueno, de incredulidad, ¿no? Y después comprobar que efectivamente funcionaba, ¿no? Me pareció muy interesante que incluirlo y que la gente lo supiese, que la gente que tenga un estrés postraumático, un trauma, sepa que hay una terapia específica Específica para ello. que bueno, que sí que funciona, cada cuerpo funciona diferente después, como sabes, ¿no? Cada cuerpo reacciona diferente, Claro. pero sí que efectivamente sí que es útil en casos como el de Alba, ¿no? De un estrés postraumático. Sí. Muy bien, bueno, pues el último libro de Eva García, El ángel de la ciudad, que hay que leer después del libro negro de las horas, ¿lo tienes por ahí? Que hay que leer después del libro, exactamente, lo mejor que ustedes pueden hacer para el verano es comprarse los dos juntos, o regalarlos los dos juntos, ¿no? Porque además les va a durar poquito, o sea, no piensen, voy a tener para todo el verano, no. Para la primera quincena que se vean ustedes, para la segunda ya se buscan otro, pero estos dos caen en la primera quincena. Es un lujo los dos libros, por su documentación, bueno, por todo lo que hemos hablado, por los valores que transmiten, por los personajes, porque son maravillosos. Y para mí es un placer siempre tenerte aquí, Eva. Yo te voy a preguntar cómo hacen otros periodistas para cuándo el siguiente, porque yo cuando presento uno también me lo dicen y como no tengo ni idea, no contesto, pues yo no lo pregunto. Así que el día que salga el siguiente, aquí te espero. Y yo te lo agradezco, ¿no? Que tengas la empatía de saber el trabajo que hay detrás y de saber que
si ahora estoy a la gira, pues no hay tiempo real, ¿no? No, y que además a uno le apetece descansar. Es un lujo, ¿no? Con este Sí, ciclo de escritura, lanzamiento, claro. promoción, es un lujo que me impongo, ¿sabes? Que me impongo por autocuidado, Sí, ¿sabes? sí, Y sí, totalmente. o sea, Es que no, ¿sabes? no se Pero puede sí estar que hay que poner en produciendo tanto. valor. O sea, y comprendo a la gente y comprendo que es un halago de para cuándo, porque me ha gustado mucho y quiero saber para cuándo, ¿no? Claro, Pero también yo creo que hay que tener un poco de responsabilidad emocional, ¿no? Cuando sí. te lo preguntan 1000 personas todos los días, Mm, no es un halago, porque es ya. un día y al día siguiente y al día siguiente durante meses y Es meses una y meses. presión. Es una presión que añade todo el mundo, ¿no? Sí, Es como la tortura de la gota del agua, ¿no? Es decir, bueno, sí. solo te lanza una gota, pero es que me han lanzado 10.000, con lo cual me he ahogado, Ya, ¿entiendes? Entonces claro, yo creo que hay que totalmente. tener un poco, pues eso, poner en valor, ¿no? O sea, acabo de sacar hace un mes, disfrutemos de, Sí, disfrutemos de un libro, antes se publicaban cada 5 años sí. los libros y los autores teníamos tiempo de Mm, vivir, de llenarnos de experiencias y de disfrutar totalmente. del proceso de escritura, Sí, ¿no? Que es importante también. Es muy bonito cuando un escritor o una escritora también disfruta escribiendo, no solo claro, disfrutan los lectores, ¿no? claro, claro. ¿Sabes? ¿No? Totalmente. Mm. Bueno, pues que descanse usted. Que... Pues sí. Hoy me he tirado el día entero, como hoy no tenía viaje, o sea, no tengo hasta el jueves y el viernes otra vez. Qué Hoy te bien, juro que me decían, Eva, ¿qué has hecho? Y digo, hoy autocuidado, te lo juro. O sea, totalmente. Mm, presoterapia, sauna, es sí, decir, tengo una contractura aquí, digo, uy, autocuidado, o sea, no quiero saber totalmente. A nada, mí me encanta cuando me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y contestar a veces, nada. nada, Porque nada. Es como en esta sociedad productiva es como súper tabú, pero algo, a la gente sí, la descoloca. sí. ¿Qué estás haciendo? No, nada. No, Es y como, nada de vacaciones, eso ya es como súper tabú. ¿Qué vas a hacer en vacaciones, Eva? ¿Dónde te vas a ir? No, nada, 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 todo el mes, nada, no voy a no, a hacer mí no me encanta, ¿qué haces? Nada. Te llamo, pero igual te interrumpo porque estarás súper ocupada. Y yo digo, no, no, no estoy súper ocupada. Eso me pasa últimamente mucho, porque como yo he decidido desocuparme un nada. montón, entonces la mayoría de las veces cuando me llaman no estoy muy ocupada. Digo, no, 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 para nada. Entonces la gente un poco se descoloca. Y Sí, sí. yo estoy en ese momento de desocuparme, sí. Sí, yo soy autocuidado total, vamos, soy la Sí. diosa del autocuidado. Bueno, Reina, un beso enorme. Muchas Lo gracias. mismo, Patri, siempre es un placer contigo. Cuídense todos. Cuídate, cuídense y ya saben, el ángel de la ciudad. Ahora lo dejamos ahí grabado. Beso. Un besito. Adiós.